Pues has mencionado varios ejemplos buenos, ¿no? O sea, yo creo que al final esta idea de que el envejecimiento es un proceso negativo y que al final va a suceder a todos más o menos hagamos lo que hagamos a la misma velocidad, ¿no? Algo que me sorprendió, por ejemplo, cuando hablaba con gente joven, relativamente joven, que les comentaba que estaba escribiendo un libro sobre envejecimiento, recibía con frecuencia comentarios del tipo, no, yo es que no, yo no quiero vivir muchos años, ¿no? No quiero vivir tantos años porque tal, porque en su cabeza se imaginan que esos últimos años sobre todo van a ser años malos, que esa última década de vida, pues imaginan eso, imaginan residencia de ancianos, imaginan silla de ruedas, imaginan quimios, imaginan pañales. Como digo en el libro, veo que mucha gente tiene más miedo de perder su humanidad que perder su vida, ¿no? O cree que esa última década vital va a ser muy mala y por tanto dice, no, no, yo no quiero que asumen que si viven muchos años van a vivir mal los últimos años. Y para mí es el principal mito. O sea, creo que si hacemos las cosas que planteo en el libro y tenemos un poquito de suerte, porque por supuesto el factor suerte, genes, como lo quieras llamar, siempre está ahí, pero haciendo las cosas bien, estás moviendo, digamos, estás comprando muchos tickets, sí, muchos tickets de lotería para que Ujú. esa última década de los 90 a los 100, por decir algo, sea muy similar a la anterior y muy similar a la anterior. Es decir, que podemos influir mucho más de lo que la gente piensa en cómo es ese proceso de envejecimiento, que es inevitable, ojo, a día de hoy, que va a haber una pérdida de vitalidad, de masa muscular, de masa ósea, sin duda, pero la creencia es que hay poco que podemos hacer y que esa pérdida es muy rápida y sobre todo al final, y no tiene por qué ser así. Podemos ralentizar mucho esa curva de vitalidad y podemos, como explico en el libro, uno de los objetivos no solo es elevar la curva de vitalidad hoy, o sea, no es un libro para personas mayores, es un libro para personas jóvenes, porque cuanto más aumentemos el pico de vitalidad actual, más lento todavía va a ser ese declive, sino que podemos lo que se llama cuadrar esta curva. Es decir, que en vez de un declive así y que en algún momento a los 70, a los 80 cruces lo que se llama el umbral de incapacidad, podemos hacer que esta curva, primero, elevarla en el presente y después que baje muy lento y que luego se cuadre. Es decir, que tengas mucha vitalidad y que de repente a los 88 años te mueras escalando el monte Fuji porque te da una neumonía, ¿vale? Buscamos eso, buscamos, como dicen, morir joven con muchos años, ¿no? Evitar un poco esa decrepitud final, esos malos años de vida finales, que es lo que mucha gente tiene en la cabeza cuando piensa en vivir mucho. Y el mensaje es, no puedes vivir mucho, pero vivir muy bien hasta el final si haces las cosas bien. Ujú. Y al final también algo que me encuentro en mi entorno cuando haces sacrificios hoy pensando en el futuro, ¿no? Cuando hoy te cuidas, hoy piensas en dices, joder, pero si al final es la típica frase, ¿no? Pero te vas a morir igual, ¿no? Bueno, la idea es aspirar a morirte distinto y me hace gracia porque yo nunca me había planteado un porcentaje que mencionas me hizo mucha gracia decir, no, sí, efectivamente, como dices, la suerte está ahí, mañana sales de la casa y te cae una teja o un piano y evidentemente los genes, pues, joder, tienen una importancia que tú estimas en un 20% aproximadamente y me hizo gracia una reflexión que hace es que tu longevidad se va a parecer mucho más a la de tu pareja que a la de tus hermanos, ¿no? Al Ujú. final por hábitos y por estilo de vida, ¿no? Claro que esta es la duda de siempre, ¿no? ¿Cómo vas a envejecer y cuánto vas a vivir? Depende más de los genes o de tus hábitos. Bueno, o del entorno. Y dentro del entorno hay cosas que no podemos controlar, pero muchas cosas que podemos controlar, que son precisamente los hábitos, ¿no? Y la paradoja en este sentido es que si hablamos de llegar a ser una persona de 85, 90, 90 y pico años saludable, los hábitos influyen mucho más. No es mi opinión, eso está estudiado, más o menos, depende de qué estudio veas, pero entre el 20 y 30% son los genes y entre el 70-80% es el entorno y principalmente los hábitos, ¿no? Y como bien decías, lo que vemos es que tu No, longevidad. perdón, no sabía si habías parado. Sí, tu longevidad o sea, se parece mucho más a tu pareja, a tu esposo barra esposa, que a la de tus hermanos. ¿Por qué? Porque tus hábitos en general se parecen más a las de las personas con las que convives. Sueles comer más parecido a la persona con la que convives que con tus hermanos que hace muchos años que te has separado de ellos, ¿no? O que tus padres. Sin embargo, y aquí está la paradoja, si hablamos ya de centenarios, de personas que viven 105, 110, 115 años, vemos que esa proporción se invierte.
Y por tanto, para ser centenario, tienes con alta probabilidad que ser hijo, hermano de centenario, ¿no? Entonces el mensaje es, si te cuidas mucho, no pienses que por cuidarte mucho, si no tienes genes de centenario, no vas a vivir 110 años, así hagas todo lo mejor del mundo, todo lo que digo en el libro al pie de la letra, ¿no? Pero lo que sí vas a lograr es llegar a una edad más avanzada o aumentar muchísimo tu probabilidad de llegar a una edad avanzada, digamos 80 y largos, 90 y largos, con buena salud. Y al final para mí eso es lo más importante, ¿no? Por tanto, insisto, si no tienes de genes de centenario, seguramente no llegues a centenario, porque cuando hablamos ya de extremidades longevas, los genes cobran un papel mucho más importante, pero céntrate en llegar a esa edad, ¿no? Superar la expectativa promedio de vida al menos por 5 o 10 años y además, sobre todo, que esos últimos años no sean muy distintos a los años anteriores. Estupendo, estupendo. Te quería comentar, Marcos, también algunas dudas que me surgen de temas puntuales que tocas en el libro y me gustaría aclararlas. Uh Una de -huh. las cosas que me gusta siempre de tu postura, yo creo también es el cómo lo aterrizas a la vida real o el sentido común, por decirlo de alguna forma, que aplicas, ¿no? Es fácil cuando lees en temas nicho encontrar a la gente extremista, a la gente de los extremos, ¿no? Voy a tocar un tema que tú planteas también, que abordas en el libro y que donde muchas veces las posturas son extremas, que es el tema de autofagia, de apoptosis, de ayuno, de Uh senescencia -huh. celular, de todos esos procesos regenerativos a nivel celular, porque normalmente las voces que se posicionan en el tema afirman que no, no, oye, mira, de autofagia no estamos hablando hasta que lleves 72 horas de ayuno o si estás en cetosis franca con una restricción calórica muy fuerte y sin embargo tú los abordas con mucho más naturalidad, ¿no? Y la pregunta es un poco, ¿dónde crees tú que está donde te empiezas a beneficiar de verdad de procesos de regeneración celular a nivel mitocondrial, a nivel autofagia, apoptosis, etcétera? Uh -huh. Porque me da lo que había leído principalmente afirma que esos beneficios se encuentran en ayunos muy profundos y me da la sensación de que tú lo tratas con una normalidad Sí. donde quizá no haya que ir tan lejos. Yo creo que el gran problema de estos debates es que se ignora la gran importancia del contexto, ¿no? O sea, al final la autofagia es un proceso muy interesante que facilita ese reciclaje celular, etcétera, pero muchas veces centramos el debate pues, en aspectos muy reduccionistas, como lo que dices, ¿no? Se produce a partir de las 16 horas de ayuno, de las 36 de... Y el mensaje es, depende muchísimo, depende del contexto. Y dentro de ese contexto, lo más importante es cuál es tu nivel de energía acumulado, que es lo que más, a lo que más importancia da tu organismo, ¿no? Entonces, el mensaje es, se ha visto que estrategias como restricción calórica, como ayuno intermitente, que facilitan esta autofagia, pues en personas que, punto uno, llevan una mala dieta y o tienen más grasa acumulada, estos procesos son muy interesantes y para activarlos hay que hacer más ayuno, hay que hacer más restricción calórica, porque el cuerpo como percibe mucha energía acumulada, pues no les da tanta importancia, ¿no? Y esas estrategias son muy útiles en estas personas. Sin embargo, en personas que tienen un buen ratio músculo-grasa, tienen un buen nivel de músculo, con lo que son más capaces de acumular glucosa, de regular los picos de glucosa, tienen menos grasa acumulada, con lo que es más fácil que el sistema, que nuestro cuerpo activa MPK o active esa autofagia, pues vemos que estas estrategias de restricción calórica y ayuno intermitente no son tan importantes, no ofrecen tantos beneficios. Y además también depende no solo de ese ratio músculo-grasa, aunque está muy relacionado, sino también de la actividad física. Por ejemplo, la actividad física lo que hace es depletar las reservas de glucógeno, movilizar ácidos grasos y es un gran activador de la MPK y de la autofagia. De hecho, te diría que es más efectiva la actividad física como activador de la autofagia que el ayuno. Mucho más fácil activar la autofagia con actividad física que con ayuno. Entonces, cuando veo esos debates, no es a partir de esta hora, de aquella, pero ¿de qué estamos hablando? Depende, cuál es tu nivel de músculo y tu nivel de grasa, cuál es tu nivel de actividad física. Y todo esto va a hacer que el efecto del ayuno sea radicalmente distinto, que sea más beneficioso, menos beneficioso, irrelevante, porque en tu caso, pues no, prácticamente no va a aportar ningún beneficio. Eh, y es un poco esto, ¿no? O sea, muchos de estos argumentos que escuchas, pues vienen de trasladar estudios en células, en cultivo o en gusanos a humanos, cuando vemos que hay un salto evolutivo tan grande y que en los humanos tenemos que tener mucho más cuidado a la hora de hacer estas afirmaciones que tienen cero respaldo. No hay ningún respaldo, ¿eh? O sea, todos son supuestos
intelectuales de lo que puede ocurrir a partir de esta hora, de aquella. Hay además varios tipos de autofagia, que si la macrofagia, que la autofagia activada por chaperonas. Entonces es un debate muy complejo que depende mucho de este contexto que te estoy explicando, y pues, aquellos debates que intentan reducirlos y a partir de, o se inventan conceptos. Ayuno profundo. ¿Qué es ayuno profundo? No significa nada, no hay ningún mecanismo del cuerpo. Ahora vamos a activar el ayuno profundo. Es más marketing que realidad, ¿no? Entonces tenemos que entender este contexto y personalmente, revisando la evidencia que existe, tanto en animales como en humanos, y en animales se han hecho estudios desde ratas a monos, por supuesto en humanos, pues la gran conclusión es esta, ¿no? Que si tú tienes bastante o un nivel de sobrepeso, o sea, tienes sobrepeso y una mala dieta, estas estrategias de ayuno intermitente, restricción calórica, son muy interesantes y te vas a beneficiar de incluirlas. Sin embargo, se ha visto que personas que tienen un buen nivel de músculo grasa, que hacen actividad física, hacer demasiado énfasis en ayuno intermitente, demasiado énfasis en restricción calórica, pues pueden generar problemas, porque al final tiene que haber un equilibrio entre estas dos grandes vías metabólicas, mTOR y AMPK. Y es verdad que en el mundo moderno suele haber un exceso de mTOR, ¿no? Poca actividad física, mucha energía, ¿no? Mucha ingesta calórica, y por tanto es bueno, como recomendación general, estas herramientas de restricción calórica, ayuno intermitente a nivel poblacional, claro que tiene sentido. Pero si hablamos ya de individuos que hacen mucha actividad física, que tienen un nivel de grasa bajo, etcétera, que implica más activación de MPK, decir, no, pues vamos a activar más MPK todavía, más restricción calórica, ayunos intermitentes o ayunos más prolongados. Pues lo que se ve es que en esas personas hay más riesgo de pérdida de masa muscular, que es fundamental evitar esto, que hay también más riesgo de anemia, por ejemplo, ¿no? Se hizo el estudio Calorie, que es uno de los pocos estudios que estudió a largo plazo la restricción calórica. ¿Cuál fue? Bueno, a largo plazo, fueron 2 años. ¿Cuál fue la conclusión? Pues que todo depende, ¿es bueno o malo? Depende. Las personas que empezaron con sobrepeso mejoraron muchísimo, sin embargo, las personas que ya partían de un buen nivel de peso o ratio músculo-grasa y que además hacían actividad física, pues varios sufrieron anemia, se vio que perdieron densidad ósea. Entonces, es una herramienta que aplicada a unas personas es muy útil y aplicada a otras personas puede ser perjudicial. De ahí la importancia de dejar de hablar de estas horas o aquellas horas y pensar mucho más en el contexto, o sea, pensemos menos en la herramienta en sí y más en la persona sobre la que estamos aplicando esa herramienta.